Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados participantes. En esta ocasión, la tercera y última, revisaremos los alcances de reglamentarios. Esto es el Decreto Supremo 2739. Estamos, por supuesto, en la tarea de establecer no solamente el marco conceptual, o en todo caso lo establecemos a partir de las disposiciones que tenemos en nuestras principales normas. Por eso estamos haciendo una revisión y nos detenemos en el Decreto Supremo 2739. Hemos dicho ya en su oportunidad que este decreto tiene una concepción o una visión sistémica. Se dicta este decreto en 2016 a fin de completar el marco normativo de un sistema normativo también en defensa del Estado. Tiene un carácter sistémico y circular, como ya lo anticipamos en su momento, e implicará, desde luego, y esa es la denominación de este decreto, es establecer un sistema, dice, de registro, el reforzamiento de las competencias registrales, de seguimiento, es decir, a partir, por ejemplo, del registro y los datos que sobre los procesos se hayan consignado en un determinado registro. La evaluación, aquí ya decididamente ingresamos al ámbito de la auditoría jurídica y de sus técnicas, intervención de la Procuraduría General del Estado como sujeto procesal, tal como se anticipó en su momento. Entonces, la intervención de la Procuraduría General del Estado, eventualmente, porque no siempre ha de ocurrir, puede ser a consecuencia de los resultados que se hayan obtenido en estas anteriores etapas. Así como este decreto implica el reforzamiento, dijimos, de las competencias registrales y por tanto el registro de abogados del Estado, el RAE, y el registro obligatorio de procesos del Estado, el ROPE. Aquí tenemos un gráfico con una imagen mucho más completa, más sugestiva. Aquí podemos ver que cada uno de los subsistemas está en íntima relación con el otro, está interconectado y por tanto no actúa de manera aislada, sino de manera coordinada con el resto de los subsistemas. Este decreto 2739 tiene 2 capítulos apenas, 28 artículos y varias disposiciones adicionales y complementarias. Y como lo hemos señalado, hay una estructura circular en que cada uno de los subsistemas interactúa con el otro. Entonces, ¿cuáles son esos 4 subsistemas? Según lo que podemos ver del artículo 4, parágrafo 2, y sería bueno que todos tengan a la mano el decreto 2739 para hacer la contrastación, la revisión de estas disposiciones. Entonces, tenemos estos 4 subsistemas. 1, registro, seguimiento, evaluación e intervención. Veamos entonces el primero de ellos, el subsistema de registro. Antes de ingresar a esto, yo quisiera decirles que como no es una concepción lineal, donde hay uno primero y un otro diferente al último, es más bien una concepción circular. Eso implica que en cualquier momento, así nosotros estemos en el seguimiento o estemos en la intervención, se puede retornar o se puede retrotraer el análisis y evaluación a un momento aparentemente anterior, por ejemplo a la evaluación, por ejemplo al seguimiento. Bien, veamos entonces el subsistema de registro. Tal como lo señala el artículo 5, está configurado, dice, por normas, procedimientos y herramientas que van a proveer constancia y almacenamiento de datos, es decir, información que lógicamente tiene que ser idónea, es decir, apta para el propósito que
se quiere, y es el de tener en todo instante, ¿no?, información que refleje con exactitud lo que está ocurriendo en un proceso, fidedigna, confiable, oportuna para cuando efectivamente lo requiramos y actualizada en tiempo real si es necesario. Los antecedentes de este registro de USROPE se encuentran en anteriores plataformas informáticas creadas por la Procuraduría General del Estado. Es decir, las experiencias anteriores era a través de una primera plataforma, el SUJAP 1, una plataforma en extremo complicada, y había que consignar datos con excesivo detalle, a tal punto que poner los datos de un solo proceso a veces llevaba un par de horas fácilmente. Y como por esa época todavía la Contraloría suponía que tenía de todas maneras que revisar cómo estaban llevándose adelante los procesos de carácter procesal, el tema o el resultado era que, de un lado, en la mañana la dirección jurídica estaba ocupada en consignar los datos en la plataforma informática, en el SUJAP 1, informando a la Procuraduría, y en la tarde estaba informando a la Contraloría. Entonces no se sabía en qué tiempo iban a tramitar los procesos de carácter procesal. Bueno, la cosa es que superados las deficiencias de esas plataformas informáticas, hoy en día está vigente el ROPE, aunque todavía hace suponer que quizás incluso se tengan que afinar, ¿no?, los datos que vaya a contener esta plataforma informática. Pero a su vez, el subsistema de registro contiene otro registro adicional, que es el registro de abogados del Estado, en el que están consignados todos los que prestan asesoramiento en instancias estatales. Es el RAE, ¿no? Subsistema de seguimiento. Contempla normas, por supuesto las de este decreto y otras disposiciones, sin ir más lejos, la misma Constitución y las leyes, procedimientos y herramientas informáticas. Tiene un carácter informático principalmente, así lo dice el artículo 17, porque el subsistema de seguimiento hace hincapié en que es esa plataforma, ¿no?, que tiene que tener información fidedigna, oportuna, idónea, etcétera, y ello solamente puede alcanzarse si podemos subir a la nube todos los datos que se requieren a propósito de la evolución de un determinado proceso. El seguimiento, pues de ahí su nombre, se realiza, dice esta norma, según parámetros, según criterios. Cada vez que leamos la palabra parámetros, tenemos que pensar que estamos refiriéndonos a criterios. Uno, de notificaciones o requerimientos al interior de ese proceso. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Los criterios para hacer el seguimiento son según las notificaciones que se han planteado o que se han realizado, los requerimientos, ¿no?, de la autoridad judicial o del Ministerio Público, si es que estamos con un proceso de carácter penal, las alertas de incumplimiento, es decir, cada vez que se consigna algún plazo, cuando hay carga procesal y las partes tienen que salir a la realización de determinadas actuaciones judiciales, si éstas no se realizan, entonces debiera el sistema generar una alerta temprana, ¿no? Hay un incumplimiento, tal actuación no se ha realizado y por tanto la Procuraduría General del Estado tendría que estar en condiciones de plantearse alguna acción a propósito del vencimiento, digamos, de algún plazo. O, finalmente, según criterios que emerjan de actuaciones que resulten por instrucciones específicas del procurador. Bien. El tercero de los subsistemas es el subsistema de evaluación. Y este es el que justamente a ustedes
les ha traído a inscribirse en este diplomado. Es para nosotros, lo que nosotros aquí estamos estudiando, es el más significativo, aunque por supuesto no es el único a la hora de estudiar la auditoría jurídica. Evaluación ya anticipa la misma auditoría jurídica. Toda auditoría, y más aún si es jurídica, implica evaluación jurídica. ¿Cómo se conforma este subsistema de evaluación, que es de valoración, de evaluación? Conformada por procedimientos y normas, ¿no?, a las que vamos a agregar las que están en el manual, es decir, ¿no?, una guía que tiene carácter vinculante y que ha sido aprobada por la misma Procuraduría General del Estado, es el manual, y que ha sido aprobado por esta entidad, ¿no?, para su aplicación al interior de dicha entidad. Veamos qué es lo que entiende por evaluación el Decreto Supremo 2739. Y vamos a ir haciendo el comentario, porque este es un artículo muy importante. El artículo 21 dice, es la valoración jurídica. Hay entonces una valoración. La valoración supone la asignación de una cota, de un resultado, ¿no?, entre una valoración positiva y una valoración negativa, pero en el ámbito jurídico, es decir, es una valoración con connotaciones jurídicas. ¿Que realiza quién? Que realiza la Procuraduría General del Estado. En rigor, la valoración la ha de hacer el auditor jurídico, principalmente un funcionario de la Procuraduría General del Estado, si es que no es un auditor jurídico de afuera. Pero oficialmente no la ha de asumir la misma Procuraduría General del Estado. ¿Y cuándo? ¿O en ocasión de qué? En el ejercicio de las acciones. ¿Se entiende? Acciones judiciales y extrajudiciales de precautela y defensa legal de los intereses del Estado. No olvidemos que la Procuraduría General del Estado tiene un triple propósito en la revisión de sus competencias: promoción, defensa y precautela, ¿no? Aquí no vamos a ver lo que está referido a la promoción, porque por supuesto las unidades jurídicas no van a realizar esas tareas de carácter cívico, de difusión, de formación de la conciencia sobre lo importante que es defender los intereses del Estado. No, aquí son acciones judiciales de precautela, ¿no? ¿Qué medidas preventivas, qué medidas cautelares inclusive se han adoptado? Y además de defensa legal de los intereses del Estado, cómo se ha gestionado, cómo se están gestionando, tramitando los procesos de carácter procesal. Realizadas, dice, por los abogados de las unidades jurídicas. Esto es lo que ordinariamente ocurre cuando hay una dirección jurídica o hay una asesoría legal en la misma entidad y allí hay uno o varios abogados que están tramitando procesos de carácter procesal. Y luego dice, o la instancia a cargo de la sustanciación de estos procesos. Aquí debemos tener cuidado, no se está refiriendo a la instancia en el sentido de un juez o tribunal que revisa lo obrado por el inferior en grado, sino de una dependencia, de una oficina, ¿no? A ello se refiere la palabra instancia aquí empleada. Generalmente esto es porque en algunas entidades se contrata un abogado externo o un bufete externo. Entonces, ese abogado externo o ese bufete es la instancia que está a cargo de la sustanciación de los procesos de carácter procesal. Detengámonos en este punto. A cargo, dice, de la sustanciación de los procesos judiciales. Error. Aquí está incompleto, porque no son solamente procesos judiciales, son procesos judiciales y procesos extrajudiciales, porque pueden ser procesos y procedimientos en sede administrativa o en sede arbitral. Y de hecho, la Procuraduría ha venido asumiendo
legitimación procesal, activa o pasiva, especialmente en procedimientos arbitrales. Entonces aquí hay una omisión. La redacción de este artículo 21 no es una redacción completa, porque pareciera que solamente se ha de aplicar la evaluación a procesos judiciales, y esto no es cierto. Si esa hubiese sido la intención, que reitero, ¿no? Creo que no es esa, sino que simplemente ha operado una omisión, entonces no se está incumpliendo el mandato constitucional, porque si ustedes revisan la Constitución, el constituyente ha dicho, ¿no?, que la Procuraduría, ¿no?, revisará, hará la evaluación, verá por el desempeño, estudiará la diligencia, etcétera, de procesos judiciales y procesos extrajudiciales. Luego, el decreto 2739 no podría sobreponerse, ni siquiera como norma especial, al mandato establecido en la Constitución por una voluntad muy superior, cuál es la voluntad del constituyente. Entonces, a cargo de la sustanciación de los procesos judiciales, de la administración pública, de los procesos judiciales y extrajudiciales que involucren intereses del Estado, no solamente por la administración pública. Ese es un otro error de concepción del alcance de lo que tiene que ser la evaluación. Y luego, bueno, dice, aplicando técnicas de auditoría jurídica. Justamente estas palabras, este giro es el que permite afirmar que finalmente se incluyó lo de auditoría jurídica en el sistema jurídico, porque hasta ese entonces solo el Consejo de la Magistratura tenía la posibilidad de desarrollar auditoría jurídica para evaluar el desempeño de los jueces. Aquí, ¿no?, a través de este decreto, ¿no?, aunque sea a nivel reglamentario, ya se habla o se predica la aplicación de técnicas de auditoría jurídica u otras, bajo criterios reglados, esto es, ¿no?, criterios predeterminados. Reglados quiere decir que ya han sido establecidos anticipadamente, que no hay margen para la discrecionalidad. Esto es importante relevar. Cuando ustedes tengan que hacer su ejercicio, ¿no?, de evaluación sobre algún proceso que se les va a entregar, ¿no?, especialmente en ocasión de su monografía de fin de diplomado, no es simplemente la opinión de ustedes, no es la opinión del auditor jurídico, tiene que ser la opinión del auditor jurídico conforme a criterios preestablecidos, porque entonces será simplemente el criterio de alguien, de un abogado más. Y eso no puede ser, porque eso implicaría que estamos sujetando la evaluación del desempeño, nada menos que de toda una unidad jurídica, al parecer, ¿no?, a la buena o mala voluntad de un abogado X que en un escritorio remoto, ¿no?, hace la valoración como a él le parece, y eso no puede ser. Por eso se tendrán que adoptar criterios reglados. Esos criterios reglados son los que precisamente, ¿no?, se recogen en el manual, se recogen todas estas disposiciones y que son materia de estudio por parte del estudiante en el diplomado de auditoría jurídica, que permitan finalmente, volvamos a la lectura del 21, que permitan identificar la diligencia o negligencia en su tramitación. Es decir, ¿no?, si efectivamente se han actuado, se han gestionado, se han tramitado diligente o negligentemente esos procesos de carácter procesal. Entonces, en resumen, hay una valoración jurídica al interior de un proceso de carácter procesal, como lo hemos señalado. Esa valoración está atribuida a quien, al órgano que es rector, así como la Contraloría es órgano rector en el control gubernamental o fiscal, la Procuraduría General del Estado es órgano rector en la defensa del Estado. El objeto de evaluación está comprendido por las actuaciones procesales, que son de precautela y de defensa, no hay promoción alguna. Las actuaciones son propias de las unidades jurídicas, o también hemos
hecho la aclaración, instancias encargadas, esto es, bufetes externos. Son procesos en sede judicial, aunque, ya lo hemos indicado, aquí hay una omisión, se tienen que incorporar también eventualmente a toda auditoría jurídica procesos administrativos, procesos y procedimientos o procesos y procedimientos arbitrales. Se aplican técnicas de auditoría jurídica, pero otros criterios alternativos no se señalan, por eso en el curso de su diplomado en algún momento se les pedirá que reflexionen sobre otros criterios que se pudieran agregar a los que ya se tienen recogidos en el régimen normativo que hace la auditoría jurídica. Además, se emplean criterios reglados, criterios preestablecidos de evaluación objetiva. La evaluación, para que tenga validez, debe ser siempre objetiva. Cuando ustedes se han inscrito, por ejemplo, a este diplomado, ¿no?, sabían o se les ha informado que al término de cada módulo habrá una evaluación, y esta evaluación comprenderá tantos puntos, la evaluación se hará de trabajos de investigación, de mapas conceptuales, tendrán que responder a un cuestionario, y cada una de estas actividades tiene un determinado puntaje. Es decir, hay criterios preestablecidos, se han asignado puntos, porcentajes, etc. Entonces, no es únicamente la buena o mala voluntad del docente circunstancial o de turno, sino que son criterios preestablecidos de evaluación objetiva. La misma idea traslademos a la evaluación que vamos a hacer a los procesos de carácter procesal, y el resultado es siempre el margen entre un máximo deseable, diligencia, y por tanto no hay observación alguna, y un mínimo reprochable, negligencia. Y las notas intermedias no se encuentran, sin ir más lejos, en el manual que ha aprobado la Procuraduría General del Estado para la aplicación por parte de sus funcionarios que actúan como auditores jurídicos. Bien, veamos ahora la comunicación de resultados. Para ello tenemos que hacer referencia a las fases o etapas, ¿no?, de toda auditoría. Toda auditoría, sea jurídica, auditoría contable, auditoría de operaciones bursátiles, etc., pasa ineluctablemente por tres fases o etapas, que son una fase de planificación, una fase o etapa de ejecución y una fase o etapa de comunicación. Entonces, la auditoría jurídica, lo propio. Cuando ustedes tengan que preparar su auditoría, tienen que planificar. Luego tienen que ejecutar lo que han previsto en su planificación. Y luego no van a hacer ustedes la comunicación. La comunicación la ha de hacer, una vez que ustedes han presentado su trabajo, la Procuraduría General del Estado a la máxima autoridad ejecutiva. Esa es la comunicación. Entonces, es otra de las notas diferenciadoras de la auditoría jurídica con la auditoría gubernamental. En la auditoría gubernamental, el auditor, ¿no?, comunica a la MAE directamente el resultado de su tarea. En cambio, en la auditoría jurídica no ocurre así. No es el auditor jurídico el que comunica, sino que es el ente rector, es la Procuraduría la que comunica a la MAE el resultado de esa auditoría jurídica. Entonces, la comunicación de resultados es la tercera y última fase de toda auditoría, y está prevista en el muy importante artículo 23 de este decreto 2739. ¿No? Por eso es que hemos señalado que las fases de toda auditoría, incluyendo por supuesto la auditoría jurídica, son la planificación, ejecución y comunicación. Entonces, si las fases 1, planificación, y 2, ejecución, ya se han desarrollado, se ha planificado cómo se van a capturar los datos, y en la ejecución se han capturado efectivamente esos datos, se ha incorporado la información, esta ha sido procesada, y una vez
que el resultado de esta información ha sido plasmado en un informe de evaluación o de auditoría jurídica, recién operará la comunicación, ¿no? Entonces, las fases 1 y 2, estas de planificación, de ejecución, están, como aquí se señala, sujetas a la supervigilancia y cumplimiento por parte del auditor jurídico. Él mismo lo hace. Ustedes van a hacer eso. Claro que en la escuela se les ha de dar un tiempo para que puedan no solamente planificar, sino ejecutar. Y una vez que hayan culminado, ¿no?, la ejecución, plasmarán el resultado en un informe de evaluación. Pero, y permítame una suerte de digresión sobre el punto, como este es un programa académico, ¿no?, cuidado con suponer que solamente interesa el informe de evaluación. Aquí en el ámbito académico se va a exigir, incluso con mayor énfasis, cómo han planificado, saber cómo han planificado y especialmente cómo han ejecutado. El informe no es que sea lo de menos, pero es simplemente el último paso, ¿no? Tiene que haber correspondencia entre la planificación, la ejecución y entre estas dos con la comunicación. La comunicación entonces se realiza por la Procuraduría General del Estado a las máximas autoridades ejecutivas. No hay comunicación a los encargados, a los jefes, digamos, de entes desconcentrados, porque estos en rigor no tienen ejercicio de potestades administrativas jerárquicas, ¿no? A la cabeza de un ente desconcentrado no se encuentra una máxima autoridad ejecutiva, sino no sería ente desconcentrado. La comunicación, de otro lado, tiene dos posibles y únicos contenidos, y estos contenidos son de alcance vinculante. Uno, el que, lógicamente, será el más deseable. Inexistencia de observaciones, quiere decir que hay diligencia máxima. No hay recomendaciones procuradoriales, está la Procuraduría conforme cómo se ha tramitado o cómo se está gestionando ese proceso de carácter procesal, sea judicial, sea extrajudicial, sea inclusive arbitral. O recomendaciones procuradoriales, aquí sí hay observaciones. Estas recomendaciones procuratoriales son de dos tipos: preventivas, anticipatorias, de carácter cautelar, ¿no? Se insta a que no se adopten mecanismos para evitar esto o aquello. O pueden ser recomendaciones procuratoriales correctivas, ¿no? Se insta, ese es el lenguaje que emplea la Procuraduría, a que en su caso se abra correctivas, ¿no?, a que se abra un proceso de determinación de responsabilidades al director jurídico o a la MAE, etc. Entonces, las recomendaciones procuratoriales funcionalizan esa tarea específica de instar a la toma de actuaciones específicas. Permítame una nota adicional. Instar no significa asumir responsabilidad. Instar significa inducir a que se actúe positivamente en tal o cual sentido. Eso es lo que ha de hacer la Procuraduría General del Estado. Y ese instar supondrá que, de todas maneras, la responsabilidad queda siempre residenciada en la unidad jurídica. Miren, ¿cómo serán las cosas? Que inclusive, aun cuando la Procuraduría, revisando los antecedentes, vea que es necesario, inclusive que ella misma tenga que asumir representación, es decir, asumir legitimación procesal, asumir, ¿no?, su presencia, asumir presencia como sujeto procesal de pleno derecho en ese mismo proceso. Aun si así fuera, la unidad jurídica no ve en modo alguno disminuida su responsabilidad. Incluso es posible suponer que hasta haya mayor responsabilidad, porque ha llevado a que la misma Procuraduría tenga que asumir responsabilidad en el trámite, ¿no?, de
gestión o de tramitación de ese proceso de carácter procesal, sea judicial o extrajudicial. Por tanto, las recomendaciones procuraduriales, ya continuando en lo que a nosotros nos toca, de carácter correctivo, implica el instar el inicio de actuaciones cuando se han presentado casos de negligencia. Y en lo de la recomendación procuradurial de carácter preventivo, se insta también la implementación de actuaciones necesarias que en su caso se traduzcan en mecanismos, en prácticas diligentes, en previsiones para un mejor desempeño de las unidades jurídicas en ocasión de la defensa del Estado. ¿Cuál es el procedimiento posterior a la comunicación? Es decir, en especial de las recomendaciones procuraduriales, porque se supone, o sea, queda claro, ¿no? Si hay inexistencia de observaciones, entonces la comunicación se agota en sí misma. No parece lógico suponer que la MAE más bien se muestre disconforme con la inexistencia de observaciones e insista en que se emitan recomendaciones correctivas o recomendaciones preventivas. Por consiguiente, son dos las únicas posibles actuaciones de las MAEs, a quienes se les ha comunicado el resultado de auditoría jurídica en las que hay hallazgos, en las que no se opina o no se asume que haya inexistencia de observaciones y por el contrario hay unas que son de carácter correctivo u otras que son de carácter preventivo, o de ambas inclusive. Podrá entonces una de dos: aceptar las recomendaciones, se allana a las mismas, ¿no? Y por tanto hace conocer un cronograma, un listado de actuaciones, los responsables a cargo de cada una de esas actuaciones que se van a realizar a futuro, etcétera, cronograma de las actividades, etcétera. Entonces, si la recomendación, por ejemplo, es correctiva, ¿no? Las actuaciones de ulterior procesamiento, sí, en aplicación de la recomendación correctiva, entonces ha procesado a tal abogado o al procurador, en fin, por la negligencia observada en el desempeño, etcétera. O en su caso, podrá observar, es decir, representar, mostrar inconformidad con el resultado de esa evaluación. Observar fundadamente la recomendación procuradurial. Hasta ahí llega el procedimiento. No se ha dicho qué es lo que pasa, ¿no?, en caso de que estas observaciones, esta representación sea rechazada. Ha lugar a un procedimiento impugnatorio, se abre una vía recursiva, en fin. Entonces, son puntos que todavía merecen o ameritan nuestra reflexión posterior. Ahora, si no hay respuesta, un pronunciamiento de la máxima autoridad ejecutiva, la Procuraduría podrá incluso iniciar actuaciones de carácter correctivo, pidiendo inclusive pronunciamientos, obviamente, de carácter punitivo contra estas últimas autoridades. La misma Procuraduría, y yo lo pongo empleando procedimientos operativos, podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento, ¿no?, de sus recomendaciones, de los contenidos prescriptivos contenidos en las recomendaciones procuraduriales. El último de los subsistemas es el subsistema de intervención. Es pues la intervención, y por eso se dictó la Ley 0768, el conferimiento legal de una prerrogativa concedida por el legislador. Al legislador le es dable, ¿no?, imponer o atribuir o reconocer una prerrogativa procesal. Y esta no es sino la legitimación procesal que por mandato de la voluntad del legislador opera
¿no? Por el solo imperio de la ley. Ahora, ¿cómo se realiza? Para ello se tendrán que aplicar procedimientos internos de la Procuraduría para ver la oportunidad, la conveniencia, el mérito para ejercitar esta verdadera potestad procesal. Dice la norma, y aquí es otro error flagrante y de contornos incluso alarmantes, porque esta intervención podrá operar en procesos penales, dice, civiles o coactivos fiscales, lo cual pareciera que otro tipo de procedimientos no hay. ¿Qué tal en un procedimiento laboral? ¿Qué tal en un procedimiento arbitral? ¿Qué tal en un proceso o procedimiento administrativo? Entonces, el desconocimiento de otros ámbitos de actuación procesal en el que se puedan involucrar intereses del Estado ha llevado a una pobre formulación del artículo en el reglamento, ¿no? A propósito de la intervención que pareciera estar limitada a procesos penales, civiles o coactivos fiscales. Esto de un lado, lo cual no es cierto porque ya sabemos que el mandato es genérico en la Constitución y por tanto la interpretación no puede sino resultar en llegar a la convicción que aun cuando pareciera que se ha limitado, insisto, a penales, civiles o coactivos fiscales, nada impide, conforme al mandato constitucional, que pueda operar la legitimación procesal activa o pasiva en un proceso laboral, en un proceso administrativo o en un proceso inclusive de carácter arbitral. De hecho, así ha ocurrido. La Procuraduría ha asumido representación del Estado, por ejemplo, en instancias arbitrales, en La Haya y en otros tribunales arbitrales, incluso después de 2016, que es el año en que ha entrado en aplicación el Decreto Supremo 2739. Un segundo momento en el estudio del conferimiento de esta potestad procesal lo tenemos en ocasión de la valoración que haga la Procuraduría sobre si ese proceso de carácter procesal tiene relevancia social y o económica. El término no es correcto, ¿no? Es relevancia, no es relevancia. No se va a relevar, sino que se va a relevar. Lo importante ha de resaltar, ¿no? Un relieve. La relevancia social, ¿no? Hay un clamor popular que pide que alguien se haga cargo, por Dios, de estos asuntos del Estado. O económica, hay montos que están en juego y que no se puede arriesgar la pérdida de los mismos. Si la decisión, dice, de la Procuraduría, ya en el desarrollo de las previsiones, y les recuerdo que tienen que tener la norma a la mano, lo es en razón a la relevancia, el ejercicio de esta legitimación procesal será a cargo de las direcciones desconcentradas departamentales. En cada capital de departamento hay una dirección desconcentrada departamental, es decir, una oficina, digámoslo así, de la Procuraduría General del Estado y que atiende los asuntos. Es desconcentrada porque están sujetas todavía, ¿no?, a un vínculo de dependencia con respecto a la oficina central que está en la ciudad de El Alto, ¿no? Lo cual, a mi juicio, por supuesto, esa es una opinión particular, como docente que soy, no es lo más conveniente, pero bueno, así está planteado en la ley 768, más antes en la ley 064 y por supuesto en el decreto 2739. Y a continuación dice, si el caso es del procesamiento o es el procedimiento penal, civil o coactivo fiscal de una máxima autoridad ejecutiva, la Procuraduría podrá intervenir ella misma, la oficina central, inclusive, dice, a través del propio procurador. Entonces hay que revisar el artículo 27. También se prevé intervención en estos procesos, y ahora fíjense ustedes cómo la contradicción es más que evidente, porque aquí súbitamente se acuerda
el que ha redactado este decreto, que son procesos judiciales o extrajudiciales, nacionales o internacionales, pero dice a solicitud del presidente del Estado. Este es un caso en el que se asume competencia, conocimiento de un asunto, ya estaba previsto, aunque para otro tipo de circunstancias jurídicas y procesales, en la misma ley del procedimiento administrativo, a propósito justamente de la iniciación de un procedimiento administrativo, insisto, de oficio o a instancia de parte. Aquí el de oficio, al igual que en la ley del procedimiento administrativo, porque hay una entidad administrativa o estatal que requiere, en este caso, al procurador que así actúe. Entonces, se entiende que esta intervención será a través del mismo procurador. Y algo que ya se señaló oportunamente, la intervención no exime de responsabilidad previa o posterior a las unidades jurídicas. Aun cuando asumiera la Procuraduría la representación, ello no implica que la unidad jurídica del ente estatal queda exenta o queda salvada su responsabilidad. La responsabilidad no ha de seguir de manera incólume y será concurrente con la misma Procuraduría General del Estado. Con esto hemos dado por finalizada esta tercera y última exposición en lo que hace a los contenidos propios de la plataforma conceptual del módulo segundo de auditoría jurídica en el diplomado en auditoría jurídica que se viene desarrollando y ejecutando por la Escuela Plurinacional para la formación de quienes acceden a estos programas con la intención de tener mayores destrezas o habilidades en las tareas específicas propias de su profesión y de atención de asuntos del Estado. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.